Cordial saludo, aprendices del SENA. Mi nombre es Sergio Gutiérrez. En esta ocasión quiero hacer una breve reseña de las existencias, ¿sí? Cuando estamos haciendo presupuestos, sobre todo existencias de inventarios. ¿Y por qué es importante tener eso presente? Porque muchas veces cuando estamos haciendo inventarios, esos aspectos tenemos que tenerlos presentes. Y para eso requerimos de estar siempre atentos a qué requerimientos de inventarios debemos tener en cuenta para lograr los objetivos organizacionales. Muchas veces se habla de una política de seguridad, ¿sí? O de un saldo mínimo de inventarios, pero para tener en cuenta lo relacionado con las existencias de seguridad y su relación con los presupuestos, y muchas veces aplicado a los inventarios, tenemos que tener en cuenta varios aspectos. Uno de ellos está relacionado con el comportamiento cíclico de las ventas. Muchas veces, cuando nosotros estamos haciendo presupuestos, lo primero que tenemos que tener en cuenta es cuál es la época del año en la cual nosotros nos vamos a fijar con el fin de evaluar, ¿sí? Cómo van a estar distribuidos nuestros inventarios, ya que existen seguramente en algunas empresas, de acuerdo a ese ciclo de ventas, meses en los cuales no se hacen ventas, ¿sí? Entonces lo primero que tenemos que tener en cuenta es cuál es el comportamiento cíclico de las ventas. El segundo aspecto que debemos tener en cuenta es si nosotros tenemos algún grado de desconfianza con relación a los objetivos comerciales. ¿Qué significa ese grado de desconfianza con relación a los objetivos comerciales? Bueno, resulta que seguramente en la planeación estratégica nosotros desde los planes estratégicos nos fijamos unas metas de ventas, pero seguramente pueden existir factores externos que puedan hacer que por alguna u otra razón esas expectativas, ¿sí? Que muchas veces están planeadas en el presupuesto, no se cumplen. Si es así, entonces obviamente surge una desconfianza natural con relación a esos objetivos comerciales. Otro aspecto que quiero mencionar es el siguiente. ¿Qué pasa con las entregas tardías de pedidos por proveedores? Acuérdense que los proveedores para una empresa se pueden constituir en una forma de financiarse por parte del ente económico o de los entes económicos. Si nosotros, los empresarios, tenemos una política crediticia, nosotros otorgamos a nuestros deudores, a nuestros clientes, un plazo o una política crediticia de 30 días. Y a los proveedores, ¿sí? Con los que nosotros tenemos contacto comercial, nosotros tenemos la oportunidad de darles, o que ellos nos den mejor, 45 días. Tenemos 15 días en los cuales nos estamos financiando con los proveedores. Pero ¿qué pasa si estos nos hacen entregas tardías? ¿Sí? Entonces, claro, eso va a determinar, ¿sí? Nuestros puntos de seguridad con relación a los inventarios. Y cuando estemos confeccionando presupuestos, pues ahí se va a notar, ¿sí? Seguramente deficiencias, y por eso debemos tener la certeza, la seguridad de que por alguna razón, ¿sí? Que se presente con esas tardías entregas, ¿sí? Eso no se vaya a dar si queremos tener presupuestos certeros. Otro aspecto que vale la pena tener en cuenta es si existe una incertidumbre, ¿sí? Por el oportuno abastecimiento de nuestros productos, ¿sí? Ya habíamos visto que uno de esos aspectos tiene que ver con las entregas de pedidos, pero muchas veces no es responsabilidad de los proveedores. En este momento,
el 17 de marzo de 2015, hay un paro de transportes. Pero seguramente en otro momento pueden existir otras circunstancias que hacen que se dificulte las entregas de pedidos y no solamente motivados por la ineficiencia de los proveedores, sino por otras razones. Y otro aspecto que hay que tener en cuenta es nuestra producción. ¿Sí? Ya habíamos visto que muchas veces las ventas tienen un comportamiento cíclico, fue el primer aspecto que nosotros vimos, pero también puede existir razones dentro de la estructura productiva de la empresa, ¿sí? Y están relacionadas con esa producción estacional de insumos o materiales indirectos o materiales también directos, ¿sí? Eso pues obviamente va a redundar en nuestras existencias de seguridad, ¿sí? Nuestros saldos mínimos. ¿Eso en qué puede repercutir? Es decir, el comportamiento cíclico de las ventas, la desconfianza frente a los objetivos comerciales, las entregas tardías de pedidos por parte de los proveedores, la incertidumbre con relación al abastecimiento y la producción estacional de insumos o materiales directos o indirectos, que en muchas ocasiones se va a necesitar exigir, por ejemplo, un incremento de esas existencias de seguridad relacionadas con los insumos. Si nosotros tenemos esas causales, pues nosotros nos vamos a ver impelidos, nos vamos a ver obligados, también siendo más exagerados, a incrementar esas existencias de seguridad con el fin de satisfacer a nuestros clientes, ¿sí? Eso puede redundar en unos mayores presupuestos destinados a la adquisición de esos insumos. ¿O qué pasa si nosotros necesitamos incrementar ya no nuestros insumos, sino también las materias primas? Pues eso va a repercutir en hacer una gestión con nuestros inventarios de productos terminados. Entonces vamos a tener que vernos precisados a incrementar las existencias de seguridad de los productos terminados, ¿sí? Eso va a implicar mayores presupuestos destinados a financiar los costos de producción, ¿sí? Entonces, son dos los aspectos que debemos tener presente que son como una consecuencia de esas razones por las cuales nosotros debemos tener existencias de seguridad en nuestros inventarios. Uno, que tengamos que vernos precisados a tener unos mayores inventarios de insumos. Y otro, tener unos incrementos sustanciales de la seguridad de productos terminados. A la vez, si nosotros nos vemos necesitados a incrementar nuestras existencias de seguridad relacionadas con insumos, pues entonces tenemos que aumentar nuestro presupuesto destinado a adquisición de insumos. Pero si lo estamos hablando con relación a los productos terminados, entonces nuestro presupuesto va a estar destinado a financiar esos costos de producción. Entonces, bajo esa perspectiva, entonces ya tenemos que hablar de unos saldos mínimos en los inventarios, ¿sí? Esos saldos mínimos repercuten obviamente en el proceso presupuestal. Y es un aspecto muy importante que hay que tener presente, sobre todo para aquellas empresas que son manufactureras y que precisan de alguna u otra forma unos saldos mínimos de inventarios con el fin de atender, ¿sí?, todas las exigencias, sobre todo de carácter operativo, que pueda tener una empresa. Cuando nosotros estamos haciendo nuestros presupuestos de ventas y obviamente cuando estamos concentrados en nuestros presupuestos operativos, es decir, nuestros presupuestos de producción, nuestros presupuestos de materia prima, cuando estamos haciendo nuestros pronósticos, ¿sí?, cuando estamos haciendo nuestros consumos de materia prima, ¿sí?, de insumos, ¿sí?, pues es muy importante tener presente, sobre todo enfocado a una empresa manufacturera, todas esas exigencias que pueden cambiar, ¿sí?, la operación, la financiación y la inversión de una empresa.
Entonces, por eso se hace preciso que tengamos siempre presente esos saldos mínimos con el fin de atender esas variabilidades que se pueden dar tanto en las ventas como en la adquisición de sus insumos por parte de nuestros proveedores o la adquisición de esas materias primas por parte de nuestros proveedores. Por eso es importante tener presente el comportamiento, ¿sí? En un año, ¿sí? De lo que puede significar atender a nuestros clientes teniendo presente las fallas que se pueden ocasionar con nuestros proveedores, teniendo presente los aspectos que a nivel de economía nacional e internacional se pueden suscitar cuando esos proveedores no nos pueden dar esos productos. Ya sabemos que hay un problema en este momento de coyuntura difícil con relación al paro de transportes o de transportadores. Pero hay también otros aspectos que entran a jugar, ¿sí? Y que una persona que esté confeccionando su presupuesto debe tener siempre presente. Por eso vale la pena resaltar que cuando estamos hablando de esos saldos mínimos, ¿sí? Esos saldos mínimos siempre deben estar atentos a cubrir incluso esos factores que se pueden denominar como cisnes negros, que no se pueden presupuestar, pero que de alguna u otra forma no nos deben impedir atender y satisfacer las necesidades de nuestro cliente. Por eso uno de los trabajos que voy a dejar a partir de esta charla con ustedes, aprendices del SENA, está relacionado con un punto. ¿Ese punto cuál es? Bueno, ese punto tiene que ver con qué significan los saldos mínimos cuando estamos elaborando un presupuesto que afecta a los inventarios. ¿Sí? ¿Qué significan esos saldos mínimos que están afectando a un presupuesto que se relaciona con el inventario? ¿Sí? Entonces, aprendices del SENA, tengamos presente que estos factores son muy importantes a la hora de desarrollar su proyecto formativo. Si ustedes desarrollan ese proyecto formativo teniendo en cuenta los ciclos, ¿sí? Que tienen los proveedores, ¿sí? Que tienen los clientes, pues obviamente va a ser un presupuesto muy aterrizado a lo que en realidad se pretende cuando ustedes estén trabajando en su proyecto formativo. Y no solamente su proyecto formativo, sino cuando estén ya liderando procesos dentro de las empresas en las cuales ustedes se van a emplear. Por eso entonces estamos hablando de estos saldos de seguridad, estos saldos mínimos, que muchas veces no se tienen en cuenta en los presupuestos, ¿sí? Pero cuando incluso estamos haciendo un flujo de caja, eso lo debemos tener también presente, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a acercarnos a los riesgos, ¿sí? Que determinan la confección de un presupuesto. ¿Sí? Acuérdense que tenemos dos clases de riesgos, ¿no? Uno financiero y uno de mercado. En líneas globales, los riesgos de mercado están siendo relacionados muchas veces con aspectos relevantes en la estructura de precios, en la competitividad, en, por ejemplo, las crisis que hay con relación a las cosechas, a los precios internacionales de los commodities o materias primas en los mercados. Muchos de estos aspectos están interconectados y por eso aprendices del SENA tienen que tenerlo presente. Entonces ya tenemos claro cuál es el trabajo que hay que hacer para esta sesión y está relacionado con esos saldos mínimos, ¿sí? Entonces, por favor, tengan presente ese trabajo cuando vayamos a socializar este video. Les agradezco mucho su atención y nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias.